Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Teresita del Niño Jesús del año 1897. Vamos a poner atención y abramos el corazón para entender este mensaje de hoy día. Es una muy bella historia, un poco larguita, pero es muy bella. Pongamos atención pues. Dice así: nace el 2 de enero de 1873 en Alencón, Florencia. Su padre, Luis Martín, era relojero y la mamá, Acelia María, costurera. Tuvo una infancia feliz y llena de buenos ejemplos. Ella misma lo dice: mis recuerdos más antiguos son de sonrisas y de demostraciones de apreciación y ternura. Desde muy pequeña es muy viva, impresionable y ambiciosa. En cierta ocasión, en que le ponen a escoger entre varios regalos, exclama: yo me quedo con todo. Ese será el retrato de su vida. Más tarde exclamará: Dios mío, yo lo quiero todo, yo te quiero a ti. Quiero ser santa, pero no a medias, sino completamente. Su padre la va enseñando poquito a poco a decir sí a Dios cada vez que la conciencia le pida hacer algún sacrificio en favor de los demás. En 1877, cuando la niña tiene apenas 4 años, muere la mamá. Desde entonces su hermana mayor, Paulina, y su padre se encargan totalmente de su educación. Y para que las muchachas huérfanas puedan estar bajo la protección de una tía, se van a vivir a un pueblo llamado Lisieux. Se pronuncia Lisie, por eso la llamarán más tarde Teresita de Lisieux. Su hermana Paulina le lee frecuentemente libros religiosos y esto va despertando en la niña un gran amor por Dios y por la religión. Cuando Teresita tiene 9 años, su hermana Paulina se va de religiosa donde las hermanas carmelitas. Esto deja en el alma de la niña un enorme vacío, el cual logra suavizar colocándose bajo la protección de la Madre de Dios, cuyo cuadro parece demostrarle que la Virgen María la ha aceptado como hija y la toma bajo su protección, lo cual la consuela muchísimo. En el colegio, dice ella misma, había alumnas que gozaban de alguna preferencia especial de ciertas profesoras. Yo me dediqué a obtener que alguna de ellas me tuviera preferencia y gracias a Dios no lo conseguí y con esto me libré de muy graves peligros efectivos. Cuando Teresita tiene 14 años, su otra hermana, María, se va también de religiosa donde las carmelitas. Su soledad aumenta. Pero en la Navidad de aquel año, le parece que el niño Jesús la invita a consagrarse totalmente a él. Aquella Nochebuena la consideró siempre como la noche de su conversión. Lo que más le movió a dedicarse totalmente a Jesucristo fue un comentario piadoso oído a su amadísimo papá en aquel 24 de diciembre. Anuncia a su padre que desea entrar también ella de hermana carmelita. Él acepta, pero resulta que en el convento no aceptan niñas de esa edad. Entonces se va en una peregrinación a Roma en 1887, con ocasión de la celebración de los 50 años de sacerdocio del Papa León XIII. Y cuando el Santo Padre pasa bendiciendo a los peregrinos, Teresita se le adelanta y le dice: Santo Padre, como regalo de jubileo o de bodas de oro sacerdotales, concédame la gracia de entrar de hermana carmelita a los 15 años. El sumo pontífice la mira con exquisita amabilidad y le responde: entrarás si esa es la voluntad de Dios. Junto con su padre, se va en peregrinación a visitar a varios santuarios o templos famosos en donde se obran milagros y en abril de 1888, 3 meses después de la muerte de San Juan Bosco, logra entrar en el convento de las Carmelitas en Lisieux. Esta fecha la llama ella el día de mi felicidad total. Las religiosas notaron desde el primer día en ella equilibrio emocional no común en las niñas de esa edad de 15 años, y el director espiritual quedó admirado de que esta joven no vivía de vanas ilusiones, sino que tomaba la vida con seriedad y paz. Desde el principio de su vida religiosa, su libro preferido es siempre la Sagrada Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Sus oraciones preferidas, además del Padre Nuestro y del Ave María, son siempre los salmos de la Sagrada Biblia.
Le agrada mucho leer y meditar los santos evangelios y las cartas de San Pablo. Por orden expresa de sus superioras, escribe su autografía que titula Historia de un alma y es un libro que se ha hecho famoso en todo el mundo. En 1889 sufre la pena de ver que su padre pierde el uso de razón a causa de unos ataques de parálisis. Por 3 años lo tuvieron recluido en un sanatorio. Ella dice: los 3 años de martirio de nuestro padre, que lo fueron también para nosotras sus hijas, fueron quizá los más ricos en méritos y los más fructuosos para la eternidad de nuestra vida, y yo no los cambiaría por los éxtasis más sublimes. Así saben sufrir los santos. El 8 de septiembre de 1890, a la edad de 17 años, hace sus votos de juramentos de pobreza, castidad y obediencia. Queda constituida hermana carmelita, hermana Teresita del Niño Jesús. Ese día escribe: quisiera poder dar mi vida por Jesucristo, como Santa Inés, y si Dios no quiere que sacrifique mi vida, derramando como ella mi sangre, quiero hacer de mi existencia un sacrificio continuo por amor del Señor. Uno de los principales deberes de las hermanas carmelitas es orar por los sacerdotes. Teresita consideró este deber como uno de los más importantes de su vida. En su viaje por Italia, había visto algunos casos que la convencieron de que los sacerdotes pueden no llegar a la santidad a la cual los llama el Señor, si no hay quien rece por ellos y se dedique a encomendar día por día a todos los sacerdotes, pero especialmente a aquellos que estuvieron en mayor peligro de ser infieles a su vocación y a sus deberes sacerdotales. Y aún después de muerta, ha sido maravillosa las gracias de conversión y de perseverancia que muchísimos sacerdotes han obtenido al encomendarse a ella. El cardenal Leger de Canadá decía: recién ordenado sacerdote, yo era débil de salud del cuerpo y de salud del alma, y empecé a encomendar mi sacerdocio a Santa Teresita, y ella me obtuvo una rebosante salud corporal y entusiasmo por mi sacerdocio y perseverancia. No sobra decir que el fervoroso cardenal Leger terminó dejando las comodidades de su cardenalato en Quebec para irse al África a cuidar leprosos y murió como un santo. Ella misma narra: una religiosa que estaba a mi lado me fastidiaba moviendo su enorme rosario durante la oración, y jamás le advertí esta molestia que me proporcionaba, sino que más bien ofrecía este sufrimiento a Dios como una música que acompañará mi oración. Yo nunca aconsejo nada a nadie sin haberme encomendado a la Virgen Santísima. Ella es la que hace que las palabras que digo tengan eficacia en los que las escuchan. A los 20 años, en 1893, fue nombrada maestra de novicias, un cargo clave en una comunidad porque es la encargada de formar a las futuras religiosas. Acerca de dicho oficio escribió: este oficio de formar personas es muy difícil en la práctica y logra que cambien y amen de veras a nuestro Señor. Si no es con la ayuda de Dios, sería imposible como querer que el sol brille a medianoche. En 1894 muere su padre y entonces Celina, su otra hermana, entra también de religiosa en el Carmelo. Así que ya son Teresita y sus 3 hermanas, todas religiosas. En la noche del Jueves Santo de 1896, Teresita sufre la primera señal grave de la enfermedad que la iba a llevar al sepulcro, la tuberculosis o tisis. Esa noche, un vómito de sangre le anuncia, como dice ella misma, que el amor de los amores vendrá ya muy pronto a llevarme al paraíso. Su terrible enfermedad dura 18 meses, que son un verdadero martirio, pero sobrellevado con un valor, una calma y una alegría verdaderamente admirables. De vez en cuando tiene que salir a pasear por el jardín, por orden del médico. Cada paso que da es como un puñal que se le clava en los pulmones enfermos. La enfermera le dice: Teresita, ya que sufre tanto el caminar, no camine más. Y ella le responde: sigamos. Es que cada paso doloroso que doy, lo ofrezco por un misionero que esté en peligro de desanimarse de su vocación. Las misiones y los misioneros son el tema de todas sus oraciones y el fin por el cual ofrece su enfermedad dolorosa y agotadora.
Por eso la nombran después patrona de las misiones y de los misioneros. Ya enferma, anuncia varias cosas después de cumplirse exactamente. Siempre he ofrecido a Dios amor, y solo amor, y Dios me pagará con amor. Después de mi muerte derramaré una lluvia de rosas. Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Y esto se ha cumplido de manera admirable. Lo narra ella misma. Buscaba en la Sagrada Escritura cuál sería el mejor método para agradar a Dios, hasta que al fin descubrí en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en capítulo 13, si yo no tengo amor, nada soy, y descubrí que mi oficio en la iglesia era el amor, amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y sobre todas las cosas, y amar al prójimo como se ama a sí mismo. Y mi caminito será el de la infancia espiritual, ser siempre como un niñito necesitado ante mi Padre Dios. Este caminito de Santa Teresita lo han seguido después muchas personas y han logrado admirables éxitos en santidad, en alegría y paz. En junio de 1897 la llevan a la enfermería y ya no vuelve a salir de allí. Desde el 16 de agosto ya no puede recibir la comunión, pues sufre de vómitos continuos. Llega a exclamar: nunca había imaginado que yo pudiera llegar a sufrir tanto. Pero se conserva siempre alegre, contenta por poder sufrir por Cristo y por la salvación de las almas y la santificación de los sacerdotes. Dios permite que le lleguen también dudas sobre la fe, como un verdadero tormento que la hace sufrir mucho. Así llega a su ideal: si no puedo ser mártir como Santa Inés, derramando mi sangre, que logre ser mártir sufriendo todo por amor a Jesucristo. El 30 de septiembre de 1897 exclama: no me arrepiento de haberme dedicado a amar a Dios, y dulcemente expira como quien se queda plácidamente dormida. Tenía 24 años. Antes de morir ha pedido que no lleven flores a su ataúd, sino que ese dinero lo gasten en ayudas a la gente pobre. Su entierro es humilde, y en el cementerio queda sepultada como una ignorada y pobre mujercita de pueblo. Pero empieza a obtener una serie de milagros, favores y gracias tan admirables que su devoción se riega por todo el mundo como un incendio por un lago de combustible. Y es tanta la gente que la invoca, que el Papa Pío XI, contrariando la antigua tradición de no declarar santo a nadie antes de cumplirse los 50 años de haber muerto, la canoniza o declara santa en 1925, solo 27 años después de haber pasado la eternidad. El Papa, en 1927, la declara patrona de todas las misiones católicas del mundo a esta jovencita muerta a los 24 años, que no salió de su país ni de su convento, jovencita débil de salud, delgada, rubia, de ojos azules muy vivaces, de sonrisa siempre amable y palabras siempre alegres, de cejas arqueadas, de boca pequeña y facciones delicadas, que ofreció su vida de holocausto de amor a Dios, por la santificación de los sacerdotes y la conversión de los que aún no aman a Cristo como hay que amarlo. El Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia. Su fiesta se celebra cada año el 1 de octubre y los favores que Santa Teresita sigue obteniendo a los que rezan con fe y a quienes leen su autografía, Historia de un alma, son incontables. Una vez más se cumple la profecía de Jesús: los últimos de este mundo serán los primeros en el reino de Dios. Te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los pequeños. Lucas 10:21. Esta es la historia de Santa Teresita, una niña muy jovencita que de apenas 15 años entra a un convento a hacerse carmelita. Algo que ella deseaba con mucho amor. Incluso le pidió un papa que pidiera a Dios por ella para que así fuera. Y se dedicó en toda Italia, yendo a los templos más famosos donde se consiguieron muchos milagros, a visitarlos, porque ella tenía la fe de que un día podía entrar como religiosa a un convento, y así sucedió. Lo que uno le pide a Dios, mis hermanos, con todo el corazón, Dios se lo concede, y a esta jovencita Dios se lo concedió, y era lo que más deseaba.
y deseaba también ser mártir, ¿verdad? Como Santa Inés. Sin embargo, Dios no se lo concedió, pero se lo concedió de otra manera. Sufrir muchísimo por esa enfermedad de la tuberculosis, ¿verdad? Que la hacían vomitar continuamente y que ella pues todo este sufrimiento lo sufrió con mucho amor y por conversión de los sacerdotes y la conversión de muchos que aún no conocen a Dios. Ese era su mayor deseo y decía ella antes de morir que no se arrepentía de haber amado a Dios tanto. Ojalá y nosotros, mis hermanos, de verdad amáramos a Dios de esa misma manera que Santa Teresita lo llegó a amar. Una mujer que tan jovencita, siendo tan joven, se dedicó de todo corazón a amar a Dios y amar a los demás. Fíjense, se dice que ella, cuando la molestaban algunas actividades, como cuando les tocaba rezar, que esa otra monjita la molestaba mucho con su enorme rosario, porque nada más lo estaba moviendo. Ella lo utilizó como música para relajarse y orar con más pasión a Cristo. Ella nunca se enojó con nada ni con nadie. Todo lo hacía por amor a Dios. Ojalá y nosotros pudiéramos alcanzar a tener esa paciencia. Mis hermanos, seamos pacientes en todo lo que hagamos y pidamos de Dios que Él nos consiga esa gracia. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.